Frente a la alegre muchachada feminista, muchachada digo por utilizar un término tópico, ¿no? En la política y en el activismo de otras épocas, las habrá de todas las edades y los habrá de todas las edades que mañana pues tomarán las calles no solamente de Madrid, sino de las principales ciudades españolas y también de otros muchos países, pero en España la circunstancia es la que es, una división brutal en el movimiento feminista, dos no, hasta tres manifestaciones, la del feminismo tradicional, la del feminismo trans, la de también muchas señoras profesionales de la prostitución que van a salir también en demanda de sus derechos, porque sabéis que hay un lío entre abolicionistas, no abolicionistas y la madre que parió a Paneque. Pues hoy os vamos a hablar de una iniciativa concreta que eso sí que es trabajar por la mujer. Nos va a contar dentro de unos minutos Manuela Cañadas cómo una delegación de Vox, Vox Baleares, ella va a estar allí, pues se van a Bruselas en las próximas horas para, bueno, pues mantener una serie de reuniones y una serie de entrevistas que a la vuelta nos contará y nos dará también el fruto de ese viaje para denunciar la situación de las menores tuteladas en los centros de la comunidad autónoma balear, muchas de las cuales, al igual que se ha ido demostrando en Valencia, pues sufrieron abusos sexuales que han sido tapados y que han intentado ser orillados por el gobierno autónomo balear, que como sabéis es una ensalada de siglas de partidos socialistas, podemitas, pancatalanistas, nacionalistas, independentistas y la madre que parió a Paneque, que para esto no son feministas. Y luego le tenemos que aguantar al figura, que es del mismo partido que doña Francina Armengol, que es la que manda en Baleares, de momento, oír que es el gobierno más feminista de la historia. Pedro, menos postureo, menos chorradas de leyes cremallera, que lo primero que van a hacer, lo dijimos ayer y lo repetimos hoy, es poner fuera de la ley, en fin, en un sentido figurado, pero si esa ley la llegas a promulgar y se llega a aprobar y a sancionar y a publicar en el Boletín Oficial del Estado, tu propio gobierno, que no respeta esa paridad del 40% de mujeres y el 60% de hombres. Tienes 14 ministras y 8 ministros. Menos chorradas, menos postureo y más gobernar. Y más gobernar lo digo en un día en el que hemos conocido que la Seguridad Social no aguanta más. Creo que van a abrir 2000 y pico plazas de interinos porque el caos en la Seguridad Social, que depende de este ministro al que teníamos por el más preparado técnicamente y el más romanizado, el tal Escrivá, es un sin Dios en el cual, y todos o muchos de los que me estáis escuchando lo sabéis porque lo habréis sufrido, para solicitar una prestación o para, en este caso, pedir la pensión de jubilación, para pedir una cita previa tardas meses, porque la Seguridad Social no es que no funcione, es que está bloqueada. Esta mañana alguien que sabe me ha dado un dato que me ha helado la sangre. Hay trapicheo incluso de citas. Hay gente que llama a la Seguridad Social, pide cita y luego negocia con ella. Eso es una vergüenza en un país como España. Es una vergüenza, y esto también es gobernar, que hayan reconocido por fin, después de denunciarlo aquí durante meses, economistas de primerísima división como Daniel Lacalle o periodistas como un servidor de ustedes, como Alfonso Rojo, como Carlos Cuesta, gentes que denunciamos que las cifras del paro están falseadas, fijos discontinuos, 50.000 cuestiones más técnicamente en las que hoy no voy a entrar en este campanazo, pero que os hemos explicado y que hacen presuponer, no, nos daban la certeza de que hay cientos de miles de parados más de los que reconoce el gobierno oficialmente. Bueno, pues hoy por fin han reconocido oficialmente que hay 443.000 parados más de los que reflejan las cifras oficiales del INEM. Es decir, que 2022, por haceroslo corto, terminó no con 2.800.000 y pico, casi 2.900.000 parados. Terminó con 3.300.000 parados, es decir, lo que viene denunciando en Periodista Digital y en otros medios el doctor Daniel Lacalle, entre otros. Nos han llamado de todo menos bonitos, nos han llamado cavernarios, periodistas fachas, periodistas tal, y resulta que ahora van y dan la razón, pero como quien no quiere la cosa. Y a otra cosa, mientras ellos, en vez de gobernar, están en el gustirrinín y en si la señora Pam siente o no siente, y hay otras mujeres, sienten placer o no sienten placer con los hombres. Luego, por si no habéis oído el momento impagable que lleva en redes desde hace días, lo vais a escuchar. ¿De verdad? No nos merecemos esto. Y os lo dice un tío que siempre es bastante crítico, con parte al menos de la sociedad española, y que se enfrenta con todos estos que dicen España no se merece el gobierno
¿Cómo que no se lo merece? Hombre, no se lo merecería si no tuviera millones de españoles que votan al PSOE y que votan a Podemos. Pero es verdad que las cosas llegan a un punto que dices, o sea, cuando la gente está sufriendo, cuando las colas del hambre cada vez dan más vueltas a la manzana, cuando reconocen que hay casi 500.000 más de parados de los que hay, cuando tienes a un tío como Luis Planas, el ministro de Agricultura, que ayer con todo su cuajo y toda la cara, quiero decir, como esta mesa que tengo, va y le preguntan por qué ha disminuido el consumo de la carne y el pescado, que como sabéis son dos grupos alimenticios en los que el gobierno no ha tocado el IVA, por el santísimo capricho y los santísimos del señor ministro Alberto Garzón, que le tiene manía, él sabrá por qué, a la carne y al pescado, va el ministro Planas y dice, y esto es casi literal, bueno, viene a decir que porque se ha pasado de moda consumir carne y pescado, que porque los últimos estudios alimenticios dicen que las tendencias de consumo van por otro lado. Pero coño, se puede ser más descarado, se puede tener menos respeto a los ciudadanos del que tienen esta gente. Esto me recuerda el chiste aquel que no os voy a contar porque es largo y además tendría que ser cubano, tendría que tener gracia para contarlos. El chiste aquel cuando después de tal, los cubanos muertos de hambre allí escuchando a Fidel, después de no sé cuántas horas a 44 grados a la sombra en la Plaza de la Revolución y tal, y al final el tío les dice, les enchufa la manguera y les dice, ve, tú lo que tenías no era hambre, lo que tenía era sed. Bueno, pues estos se comportan igual. Que no, hombre, que no estáis en paro, que no, hombre, que no van a tardar 5 meses en daros una cita para tramitar vuestra pensión después de 40 y tantos años de trabajar a la Seguridad Social, que no, hombre, que no habéis variado vuestros hábitos alimenticios porque no llegáis a fin de mes. No, que esta es una película que os estáis montando vosotros, que mezcláis medicación por las mañanas y ya está, y que no, que el país va de puñetera madre. ¿Sabéis la única, y es dramático, que ha dicho, y os lo contaba ayer Alfonso Rojo, en la segunda dosis, y es dramático, la única que ha dicho la verdad por una vez en su vida, la ministra de Hacienda, la número 2 del PSOE, Chiqui la llaman, Chiqui Montero, cuando va y reconoce que esto de las pensiones, que por supuesto las han traído ellos a España, las han traído ellos a España, como ayer Nadia Calviño manda también narices escuchar a la hija de José María Calviño. Los que tengáis años, recordad quién era su padre, director general de Televisión Española, el tío aquel que dijo que mientras él fuera el responsable de Televisión Española, Fraga nunca ganaría las elecciones. Decir que la democracia la han traído los socialistas a España, que la ley del divorcio lo han traído los socialistas a España, que todos los avances sociales en España se han producido gracias a los socialistas. ¡Qué gente lleva mi carro! Bueno, las pensiones también, según ellos, las han traído los socialistas a España. Las pensiones, que ya se las inventaron en pleno franquismo Girón de Velasco y Carlos Pinilla, y antes el sistema de prestación social en la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que había importado el sistema de un tal Bismarck. Pero esta gente, como ni lee, ni estudia, ni sabe nada de nada, el canciller alemán en 1870, bueno, no, las pensiones las han traído los socialistas a España. ¿Qué me estáis contando? Que gracias a esas pensiones, es decir, gracias a ellos, a los socialistas, las familias llegan a fin de mes, porque es verdad. Y con lo cual ella ni es consciente de lo que está diciendo. Claro, es que hay mucha gente que ya las está pasando puñeteras y no llega a fin de mes y ha tenido que variar sus hábitos alimenticios y hacer, incluso ayer leí un estudio, da igual de qué observatorio, que me congeló la sangre. Han tenido que reducir muchas familias su ingesta diaria de comida. ¿Pero de qué presumen esta gente? ¿De qué van? Y siguen en el gustirrinín, como la PAM, PIM, PAN, en el gustirrinín. La única vez que María Jesús Montero ha dicho la verdad, queriendo notarse un tanto, ha reconocido lo que es ya para todo el mundo un palmario fracaso. Desapareced cuanto antes. Creo que no es la primera vez que utilizo la metáfora del Calígula de Camus. Lo he utilizado varias veces. Estos ni saben quién era Albert Camus, que por supuesto ni saben quién era Calígula. El Calígula digo de Camus porque es la versión que a mí más me interesó y que además leí hace muchísimos años, ni siquiera en castellano. La primera vez la leí en gallego, cuando ya el tipo rompe el espejo y dice, vuélvete a la historia. Pedro, vuélvete a la historia, que te vaya bien, pero por favor, fuera de la política no sigas haciendo daño a España, ni haciendo daño a todos mis compatriotas, ni haciéndonos daños. Lárgate cuanto antes, a ver si te echamos entre todos, de una buena vez, más pronto que tarde, por las urnas, y no vuelves jamás a la vida pública.